La marihuana como tal no es algo malo. La mayoría de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol e incluyendo la marihuana, tienen potencial de generar adicción. Si legalizamos en este momento las drogas, Colombia se va a volver el lugar privilegiado y la ruta internacional del narcotráfico. Lo que tenemos que abrir es la cabecita y empezar a darnos cuenta que las prohibiciones no sirven. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos sean a un nuevo debate. Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar hablando sobre la marihuana, más específicamente con fines recreativos. Es decir, no vamos a poner sobre la mesa sus beneficios medicinales, sino que en esta oportunidad vamos a estar enfocándonos más en su legalización para los fines recreativos. Como siempre, vamos a tener panelistas tanto en contra como a favor para que podamos debatir y entender las diferentes perspectivas. Les recomendamos discreción y si eres menor de edad, por favor mira este debate en compañía de un adulto que sea responsable. Así que sin tanta cháchara, vamos a empezar con el debate. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo debate, esta vez uno que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos a personas que como siempre tienen opiniones, puntos de vista y experiencias completamente opuestas y hoy nos van a compartir ese conocimiento para que entre nosotros podamos todos aprender y crecer. Mi nombre es Kika Nieto, todos así me conocen en mis redes sociales y hoy vamos a estar hablando de la marihuana. Mi nombre es Lucas López, soy el dueño de un local comercial en el Uruguay, que está situado sobre la avenida más importante. Somos el primer país en regularizar y legalizar el consumo y cultivo de cannabis con fines recreativos. Y bueno, y es un gusto para mí poder ser parte de este debate con todos ustedes. Hola a todos, mi nombre es Erwin Arias Betancourt, soy abogado de profesión, tengo 37 años de edad y actualmente soy representante a la Cámara por el departamento de Caldas del Partido Cambio Radical. Hago parte de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara. Soy el autor de la Ley 2000 de 2019 que regula el uso, el porte de estupefacientes en lugares con alta afluencia de menores de edad, entornos de los colegios, parques y sitios del deporte, incluso la dosis mínima. Y lo que hicimos con esta norma fue poner un límite al consumo sin criminalizar al drogadicto. Hola para todas y para todos, yo soy Julián Triana, soy abogado, tengo 27 años, soy bogotano y actualmente tengo un cargo de elección popular en la ciudad de Bogotá, soy edil de la localidad de Fontibón, además soy activista también por causas progresistas en redes sociales, por la paz, por la no estigmatización de los jóvenes que deciden hacer uso de su libertad, por ejemplo, a la hora de ser consumidores no problemáticos de sustancias como la marihuana. Buenas noches a todos, mi nombre es Gustavo Ortega, soy médico cirujano, tengo formación en bases científicas y terapéuticas de cannabis medicinal, manejo de dolor con cannabis medicinal, epidemiología, coordinación y gestión de ensayos clínicos. Actualmente soy el presidente del Society of Cannabis Clinicians aquí en Latinoamérica. Hola, muchas gracias a todos, gracias por esta invitación. Mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra, soy instructor de mindfulness. Bueno, en mi consulta con mucha frecuencia veo pacientes con problemas por abuso de sustancias y vivo en la ciudad de Bucaramanga. La marihuana es la puerta de entrada a otras sustancias. Yo pienso que en un debate, bueno, lo ideal es no solamente expresar la opinión, sino también pues respaldarla con alguna evidencia y también pues con lo que uno ve en el día a día de la consulta. Sí hay muchos estudios longitudinales que siguen a personas que están consumiendo marihuana por hasta 3 o 5 años y sí hay evidencia que muestra que comparando con las personas que no consumen, sí tienen más riesgo de años más adelante estar consumiendo otras sustancias psicoactivas. De todas maneras, aquí yo quiero aclarar que la mayoría de personas que consumen marihuana no terminan consumiendo otras sustancias psicoactivas, pero sí el consumo sigue siendo más alto pues que la población general y que las personas que no consumen. Esto no tiene una causa única, pues hay varias hipótesis. Hay una hipótesis biológica, pues que muestra que el consumo de la marihuana y en general de la mayoría de sustancias psicoactivas sensibiliza al cerebro, lo hace más vulnerable frente al consumo de otras sustancias psicoactivas. Y hay otra hipótesis que es más social y es que las personas que consumen sustancias psicoactivas muchas veces inician con las que les queda más a la mano, más económicas, y ahí está el alcohol, el tabaco y la marihuana. Bueno, debo partir por asegurar que en sí la marihuana no la podemos calificar de mala
como la mata marihuana. Es decir, hay que diferenciar un poco entre el estupefaciente y el uso que se le da medicinal a la marihuana, que esto ya está en Colombia regulado. El uso medicinal de la marihuana está regulado en Colombia. Cuando estudiábamos el proyecto de ley 2000 de 2019, con el que regulamos el porte, el uso y el consumo en escenarios de alta afluencia de menores de edad, precisamente acudimos a varios estudios en el que determinaban que el alto consumo de marihuana en edad escolar o en menores de edad precisamente eran el inicio a que jóvenes llegaran a consumir otras drogas, otros estupefacientes, además porque lo que genera precisamente esta alteración que genera el consumo de marihuana, pues le ha permitido a que a través de ese inicio en marihuana puedan llegar a otras drogas. ¿Y de dónde sale esto? Precisamente los estudios del Centro Nacional de Drogas que tenemos en Colombia consulta como usted con qué droga inició y en qué porcentaje la cantidad de personas que iniciaron consumiendo marihuana fueron los que luego consumían cocaína o llegaban a consumir otras drogas sintéticas. Pero ya no me voy a entrar en el debate médico y científico que ya precisamente el doctor Jorge Forero nos explicó, basados en estudios técnicos, lo que genera en el cerebro de una persona que consume marihuana y por qué llega fácilmente a otras drogas. Yo decidí apagar la cámara, aunque esté un poco balanceada entre ambos costados, básicamente porque siento que la marihuana como tal, como lo mencionó Erwin, la mata no es algo malo, ni te va a generar automáticamente ingresar a un mundo de drogas más fuertes. No, creo que no depende tanto de la marihuana, sino muchas veces depende del contexto en el que se fumó, de la persona y de los límites que nosotros mismos hemos establecido. Creo que para nadie es un secreto que los límites son a veces muy sanos y te llevan a tener dominio propio, y cuando una persona no tiene límite puede terminar probando la marihuana y luego decir, quiero ahora algo que me haga sentir más y pasar a algo más. Pero no es la marihuana la que a ti te hace que se te segreguen sustancias dentro de tu cuerpo, de tu mente, que te lleven a sentir un antojo de cocaína o de heroína. No, es un tema más de tu personalidad, de tu dominio propio y de qué tanto respetas unos límites que son sanos. De manera rápida, yo voy a hacer una contraafirmación al statement que teníamos y a refutar de manera rápida también lo que dijo Erwin. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente: no hay un nexo causal entre el consumo de una sustancia que altere la conciencia de alguna manera lleve per se a consumir otra que la altere de manera distinta o de manera mucho más fuerte. Y el alcohol en Colombia es la prueba de eso. El Estudio Nacional de Consumo en Colombia, que se hace y es parte de la política pública también que lucha para digamos, disminuir el consumo problemático en Colombia, dice que cerca del 83% de los colombianos alguna vez han consumido alcohol en su vida y que cerca de 8 millones de colombianos lo hicieron en el último mes. Pero vean cómo tenemos, y cruzamos el dato, con que nada más 1,5 millones de personas en Colombia consumieron marihuana el último año y cerca de 5.200.000 personas lo han hecho en su vida. ¿Esto por qué lo digo? Porque sin duda el alcohol, a ser la sustancia que sin duda tiene los mismos efectos de una droga y que es además la sustancia que genera más consumo problemático en Colombia, porque es la que genera más riñas y más tasas de accidentalidad, eso es una sustancia que nada más con los datos, viendo quiénes consumen al año y quiénes pasan a la marihuana como otra sustancia que le altera la conciencia de una manera distinta, vemos que hay un desbalance que no hace justicia a que una persona que consume alcohol y que se altera la conciencia con el alcohol pase la marihuana. Pero ahora, lo que dice el representante Erwin es una cosa muy clara, y es: la mayoría de personas a las que les preguntaron que con qué droga habían comenzado cuando están en un consumo problemático dijeron la marihuana. Y yo debo decir, claro que sí, pero ¿por qué? Ahí hay un hecho y es el que vamos a debatir hoy, y es la legalidad y la ilegalidad. Si el alcohol fuera ilegal, como lo fue hace muchos años, la respuesta de todos sería el alcohol. La respuesta de absolutamente todas las personas que toman, porque está en la normalización, sería el alcohol. Es el estigma sobre la marihuana la que hace que la gente, estimado representante Erwin, responda que la marihuana, porque no les dicen que el alcohol también puede ser una respuesta, porque es la puerta de entrada a la alteración de conciencia que tenemos, pero que como colombianas y colombianos hemos normalizado tanto.
Yo también quisiera aportar acá con respecto a este tipo de estudios, la forma en que se recolecta la información también, ¿no? Porque de todas maneras sería interesante ver si se recolecta esta información con una pregunta abierta o con una pregunta de selección única, ¿no? Eso juega mucho papel a la hora de interpretar los resultados también. Por otro lado, pues yo también quería aportar que en Colombia, también como lo menciona el doctor Jorge Franco, muchas personas empiezan por drogas legales y entre esas drogas legales no podemos desconocer el consumo de cafeína y de azúcar, por ejemplo, en el país, y eso ha sido también un debate social, digámoslo así, con otros países donde, por ejemplo, el consumo de cafeína inicia a los 12 años. En Colombia hay incluso niños a los que en el tetero les dan el café. Y por otro lado, pues también el tema de la activación del sistema de recompensa con el consumo de azúcar, que es otra de las cosas que de pronto nadie mira y que de pronto también puede estar causando una pandemia global de diabetes. Eso es algo también a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones con este tipo de afirmaciones de la puerta de entrada. De todas maneras, la puerta de entrada sigue siendo una manera de pensar demasiado lineal, porque aunque menciona el doctor Jorge Franco, existen diferentes, digámoslo así, variables que pueden jugar un papel importante en la causalidad entre lo que es la droga de entrada y el consumo de otras drogas, y es un poco lo que mencionaba también Kika del ambiente, el ambiente en el cual se encuentran estas drogas, porque pues obviamente en un ambiente donde hay cannabis, pues también puede haber alcohol, también puede haber cafeína, también puede haber azúcar, también pueden haber otras sustancias psicoactivas, pero pues también digamos que un poco también haciendo referencia a la forma de recolectar la información de estos instrumentos, la percepción de las personas entre las drogas legales e ilegales, de pronto sí puede jugar un papel importante a la hora de responder. Entonces sería interesante ver también cómo es que se hace la recolección de estos datos para no llegar a interpretaciones tan apresuradas como que entonces el cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. De hecho, en Colombia creería que por el tema social, desde los 15 años se le está ofreciendo a los adolescentes en la fiesta de 15 años un trago de X o Y trago, aguardiente, whisky, ron. Entonces pues ahí habría que pensar muy bien si realmente en los condicionantes sociales de nuestros países se podría considerar el cannabis como la puerta de entrada, o si esto más bien es una frase de cajón que tenemos copiada de otros países donde hay unas dinámicas sociales muy diferentes. Quiero preguntarle al doctor Jorge Forero si el alcohol genera adicción y si la marihuana genera adicción. Gracias, Erwin. La mayoría de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol e incluyendo la marihuana, tienen potencial de generar adicción. Lo que pasa es que el de la marihuana es más bajo que el de otras sustancias psicoactivas como la cocaína, como el alcohol, como la nicotina, pero sí tiene un potencial de abuso, de adicción y de un consumo problemático. Y aquí, otra cosa que quiero resaltar, bueno, que ya habían dicho antes, recordar que es principalmente el THC, ¿sí? Mucho la marihuana, la mata de marihuana tiene más de 500 componentes, más de 100 cannabinoides, pero específicamente el que tiene pues propiedades psicoactivas, el que altera la capacidad de juicio y el que puede generar dependencia es el THC. Y lo otro es que no es lo mismo hablar de la marihuana de la década de los 70, 80, incluso 90, a las formas que existen hoy en día, pues que son formas manipuladas genéticamente o otros productos que tienen concentraciones mucho más altas de THC, y esas son las que tienen más potencial de tener un consumo problemático. Es bajo, pero sí existe. Ustedes habían mencionado que las personas consumen alcohol y ahí se quedan, pero el tema es que con el alcohol no tienes como algo más fuerte a lo que se pueda elevar o pasar, o sí. O sea, como que en el tema de las drogas sí hay jerarquías, ¿no? Hay las drogas blandas y las drogas fuertes, por decirle de alguna forma, pero en el alcohol, pues uno es una droga que está legal, y por ser legal, por consiguiente, es socialmente más aceptada. Entonces, por ende, obviamente, más personas la consumen a diario. Es muy normalizada hoy en día. No hay tanto tabú con relación al alcohol como lo hay con relación a la marihuana. Y eso hace que efectivamente encontremos con más periodicidad una persona que alcoholizada se estrella a una persona que en marihuana, voy a decirlo, drogada o bajo los efectos de la marihuana, se monte a un carro y se estrelle. Que al fin y al cabo vale la pena mencionar que ambas alteran tu capacidad de reacción y efectivamente
efectivamente, aunque tú tengas, no sé, una botella de alcohol encima o estés drogado por marihuana, no te puedes montar a un carro y manejar. Pero al fin y al cabo, como son más las personas que consumen licor, porque socialmente está más aceptado, pues son más las que producen este tipo de accidentes. Pero el hecho de que una persona consuma marihuana no quiere decir que nunca produzca algún tipo de accidente como estos. Es mi percepción, pero tú lo mencionabas de una forma diferente. Sí, sí, Kika, lo que yo mencionaba básicamente es lo siguiente, y es, acá estamos y el país propiamente está en un debate entre que el alcohol no tiene algo más fuerte, pues, y la droga sí porque está en la escala de lo ilegal. Entonces tiene que ver mucho con lo legal o ilegal, pero siguen siendo sustancias que alteran la conciencia, siguen siendo sustancias que generan unos efectos en el cuerpo que, como lo decía también el doctor, tienen algún grado de adicción. Luego, por supuesto que el análisis, cuando nosotros hablamos de si una sustancia debe legalizarse o no y si es la puerta de entrada, que es lo que estamos hablando en este momento, a otras sustancias, pues hay que hablar de lo que consume la sociedad, sea normalizado o no sea normalizado, sino que consume, porque a decir verdad todo está a la mano, ¿no? Quien en Colombia quiera encontrar marihuana, además porque la Corte Constitucional le ha abierto las puertas a, por ejemplo, a la dosis mínima de marihuana, quien en Colombia quiera consumir marihuana está, y quien en Colombia quiera consumir alcohol también está. Luego son dos sustancias que no podemos separar del todo, que entiendo que la tasa de accidentalidad sí tiene, y en eso te voy a dar la razón, tiene todo que ver con que una sustancia es legal y otra no, y habrá que ver, y eso tendremos que debatir el efecto de la política pública una vez la marihuana sea legal, pero sí creo que es algo tremendamente comparable. O sea, en Colombia desde los 15 años, también lo decía el doctor, estamos consumiendo alcohol, y cuando la gente, cuando uno de niño, pues de adolescente, comienza a ver que hay una sustancia capaz de alterarle la conciencia, pues lo que uno diría es, si el statement es cierto y es que la marihuana es la puerta de entrada a otras sustancias, es porque una sustancia que le altere la cabeza a uno es la puerta de entrada a otra que se le altere de manera distinta. Y yo creo que un país que consume tanto alcohol, porque el 83% de colombianos han consumido alcohol, un país que consume tanto alcohol muestra a través precisamente de su experiencia del consumo que no necesariamente que a uno le altera la conciencia pasa a otro. El consumo de marihuana altera funciones cognitivas. Ya creo que todos estamos de acuerdo con la exposición técnica del doctor Jorge Forero en que los estupefacientes, el consumo de estupefacientes sí genera alteraciones cognitivas y que de hecho tanto el alcohol como la marihuana y las demás drogas pueden generar adicción y lo más grave es que pueden generar dependencia. Ese es el quiz, es quién controla o no ser dependiente de algo. Y aquí, precisamente, el espíritu de la ley 2000 de 2019, porque yo no ando aquí con un tabú a decir que no hablemos de marihuana y de drogas, sino venga, regulemos las drogas en Colombia para que no suceda lo que ya nos pasó con el alcohol, porque aquí hay que reconocer que el alcohol es el estupefaciente más dañino en este momento en Colombia. Y precisamente hay que regularlo para evitar el consumo en niños y niñas, para parar el alto crecimiento de consumo de alcohol y de drogas en edad escolar, porque lo que tenemos que evitar es que nos genere dependencia a la droga, cualquiera que sea. Y si esto nos hace una alteración al sistema cognitivo, el Estado debe regular urgente el consumo de lo que nos genere esa alteración cognitiva. Por eso empecé diciendo, por voluntad de Dios existe todo o por creación de la naturaleza en lo que la gente quiera creer. Nada en sí solo es dañino, depende del uso que se le dé. Y por eso el azúcar, las grasas, las harinas también hay que regularlas y hay que llegar a regular el consumo de comida chatarra donde están los niños y las niñas, porque precisamente como Estado y yo como congresista tengo una responsabilidad de ayudar a que se controle, porque las libertades individuales también tienen unos límites, hay que ayudar a que esas libertades individuales jamás pasen la barrera de ir a agredir los derechos de los demás y en especial, ojo, los derechos de los niños y las niñas que en Colombia gozan de una protección superior. Y termino con la pregunta, ¿permitirían ustedes el consumo de alcohol en niños y niñas y el consumo de drogas en niños y niñas? Porque el estudio hecho para precisamente esa ley 2000 de 2019 habla de que somos el primer país en consumo de alcohol en adolescentes y en jóvenes en edad escolar. Nos llevamos el deshonroso puesto número 1 por encima de Argentina de consumo de alcohol en edad escolar. Por eso yo estoy de acuerdo en que hay que regular también el consumo de alcohol y la ley 2000 de 2019 modifica el código de policía para decirle a todos los colombianos,
No se puede consumir, ni vender, ni alcohol, ni drogas cerca donde están los niños y niñas, en los espacios de protección superior para los niños y niñas, por ejemplo, en los colegios, en los escenarios deportivos y en los parques infantiles. O sea, hay que apartar de los niños y niñas que no tienen la conciencia para poder controlar una adicción como la podríamos tener los adultos, precisamente para esto. Entonces, aquí no hay que cerrarle las puertas a la regulación, hay que regular las drogas en Colombia, y por eso ya tenemos la ley 2000 de 2019, y me opuse con proposición de archivo al acto legislativo 006 del 2020 que presentaron en la comisión primera, con los argumentos de que no hay que meter la marihuana en la constitución política todavía. Lo que tenemos, y ni nunca, lo que tenemos que hacer es regular y reglamentar sin vulnerar los principios fundamentales de las libertades individuales y el derecho a un libre desarrollo de la personalidad. Bueno, ahí, frente a la segunda afirmación, definitivamente sí, la marihuana, al igual que todas las sustancias psicoactivas, producen alteraciones cognitivas. Pero específicamente, bueno, quisiera resaltar algunos aspectos. El cerebro tiene muchos receptores de cannabinoides, pero especialmente es en el hipocampo, que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria, en el cerebelo, que tiene mucho que ver con la coordinación, con el equilibrio, y también en la corteza frontal, orbitofrontal, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Aquí también hay que ver en las alteraciones cognitivas a corto plazo, o sea, mientras que uno está bajo efecto de la sustancia, y a largo plazo, pues que realmente sería lo grave. Depende principalmente de la edad de inicio, pues de la cantidad, de la frecuencia, y también depende de las vulnerabilidades genéticas, predisposiciones que uno traiga, pues que eso sí es una ruleta rusa y nadie lo sabe. Pero, por ejemplo, quiero mencionar un estudio, es un estudio longitudinal de Nueva Zelanda. Estudió a adolescentes que consumieron marihuana y los siguieron hasta la edad de 30 años, y los consumidores pesados de marihuana que iniciaron en la adolescencia, a los 30 años, habían perdido 6 a 8 puntos en medidas de coeficiente intelectual, comparando con las medidas que les hicieron cuando estaban en la adolescencia. Y lo otro también es, pues, contarles un poco lo que uno como psiquiatra ve en la práctica clínica. Pero ahí insisto, eso es en personas que consumen desde temprana edad, en un cerebro que está en desarrollo y que son consumos pues ya más regulares. La marihuana afecta muchísimo la iniciativa y la motivación. Incluso lo más grave puede llegar a producir algo que se conoce como síndrome motivacional. Es una apatía, pérdida de iniciativa, aplanamiento de las emociones, que incluso puede perdurar por varios años después de haber dejado el consumo. Y lo otro, pues también hablando de que la genética es una lotería. Si yo tengo una predisposición genética de enfermedades como esquizofrenia o trastorno bipolar, la marihuana es de las sustancias psicoactivas que más despierta episodios psicóticos. Pero allá, claro, pues influye mucho la cantidad, la frecuencia, la duración y la edad de inicio. Yo quisiera hacer algunas precisiones allí con respecto a lo que nos menciona el doctor. Una de las cosas es que el coeficiente intelectual es una medida que cada vez está más en desuso, dado que pues la inteligencia no se da únicamente por aspectos de memorización y ese tipo de cosas. Y por otro lado, me gustaría resaltar también que, pues aunque hay algunos efectos adversos a largo plazo, y aunque bien lo dices, el tema de la predisposición genética es algo importante, el cannabis no es la sustancia que tiene una mayor probabilidad de que el paciente presente un episodio psicótico. Creería que hay sustancias como el LSD o de pronto la psilocibina, incluso, que ahora puede estar un poco más dentro del campo de lo medicinal, también podría tener un mayor riesgo el paciente. Y sobre todo lo que hablas, creo que también mucho de lo que se ha abarcado, más que en un tema regulatorio policivo, que es como muchas veces se ve, creo que el tema de la educación es aquí lo que marca la pauta, porque pues obviamente si tenemos una sociedad que está educada en torno al uso de sustancias, al uso responsable de sustancias psicoactivas, que también es un tema muy interesante, porque pues en la ilegalidad, en medio de todo, pues se han hecho grandes esfuerzos también por educar a los usuarios. Hay algunas, digámoslo así, iniciativas, como por ejemplo menciona el de échele cabeza cuando se den la cabeza,
que busca también que los usuarios sepan realmente qué es lo que están consumiendo, en qué dosis deben consumirlo, para evitar también esos efectos adversos. Y eso también, digamos, dentro de un marco regulatorio, como lo plantean, de pronto podría ser una herramienta muy importante a la hora de regular de pronto y de tener ciertas pautas en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Creo que esas son como las precisiones que de pronto le agregaría al tema, y pues por supuesto que el consumo de marihuana en pacientes menores de edad, sobre todo de THC, porque pues debo decir que en mi clínica, por ejemplo, tenemos pacientes con cannabis medicinal y no necesariamente eso quiere decir que tenga THC, dado que pues ahorita hay algunas indicaciones de algunos medicamentos en pacientes pediátricos incluso, pues hay, digamos, que cierta susceptibilidad, sobre todo por el tema del THC, pero pues con los otros productos de pronto no. Otra cosa que debo aportar es que en estudios que se han hecho cualitativos, de pronto también se ha evaluado la percepción de las nuevas generaciones en torno a la marihuana, y lo ven algo como más medicinal que recreativo. Y hoy en día pues este tipo de sustancias como la marihuana son ya demasiado tradicionales, incluso tanto así que cuando tú vas y buscas información de emergencias en toxicología por sustancias psicoactivas, encontramos alrededor de 500 nuevas sustancias sintéticas con cosas que incluso los niños pueden encontrar a la mano, como un extintor, ¿sí? Ya con eso ya se están drogando. Entonces, cambiando un poco esa perspectiva tradicional de la mirada hacia la marihuana como pues una droga más, pues creo que hay otras cosas que también a través de la educación podríamos mejorar de manera mucho más efectiva que solamente pensando en estas drogas tradicionales. Yo quería aprovechar el espacio, afortunadamente pues ya todos estuvimos de acuerdo con el statement, para darle énfasis a algo que me parece muy importante, y es el consumo de acuerdo a la edad. O sea, efectivamente el statement dice que altera funciones cognitivas, sí, pero quiero mencionar que es muy diferente cuando se consume grande a cuando se consume pequeño. Eso lo pueden decir más los doctores que yo, pero muchas veces cuando somos chiquitos, yo todavía me siento chiquita, perdón, cuando somos chiquitos llegan, nos dicen como no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y está prohibido, pero luego no te están explicando el por qué, y eso hace que uno empiece a desearlo más, ¿no? Me dijeron que no, pero entonces yo quiero saber y necesito hacerlo, y apenas pueda me voy a esconder y lo voy a hacer. Y quiero aquí es explicarles, bueno, de pronto yo meto un poquito la cucharada y los doctores me ayudan ahí a profundizar un poquito mejor, pero el tema es que cuando uno es pequeño, pues está desarrollándose, el cuerpo, tanto por fuera como por dentro, nos estamos desarrollando, estamos creciendo, y cuando tú ingieres, no estoy hablando solamente de la marihuana, estoy hablando también del café, estoy hablando también del alcohol, hasta del azúcar. Cuando tú ingieres productos que alteran tus funciones cognitivas, estando tan chiquito, esto puede hacer que a medida que vayas creciendo tengas más probabilidad de desarrollar dependencia hacia esas sustancias. Los doctores no me dejarán mentir si ustedes tienen algo que aportar ahí para que los chiquitos que nos están viendo entiendan el por qué se les dice que no, y que el día que lo decidan hacer o no hacer sea con conocimiento y no por una prohibición. Doctor, gracias. Definitivamente sí. Un cerebro en desarrollo pues es más vulnerable a los efectos de todo, y entre más temprano sea el consumo, pues sí hay más riesgo de que eso deje consecuencias a largo plazo. Y eso no solo se aplica a las sustancias psicoactivas, sino incluso aquí quiero mencionar un ejemplo. Por ejemplo, cosas como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el trauma en los niños, que es un cerebro vulnerable en desarrollo, también deja huellas de por vida. Y no es un tema solamente psicológico, sino también son temas biológicos. O sea, también son daños cerebrales permanentes. El cerebro de los niños es un tesoro que hay que cuidar y proteger. Bueno, de manera concreta, porque se acabó el tiempo, quiero decir, sí altera las funciones cognitivas, pero no necesariamente esto es malo. Cuando alguien quiere que alterar sus funciones cognitivas, el Estado no tiene por qué ir a decirle que no. La legalización hará, por ejemplo, que se prohíba que altere las funciones cognitivas y que se consuman menores de edad, que es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo aquí. Y a ese camino únicamente llegamos legalizando la sustancia que queremos controlar a través de la política pública. Si legalizamos la marihuana, podremos controlar su consumo. Bueno, en este statement yo no estaría de acuerdo. Producto que consideramos en el país en el cual yo resido, que estamos ya este sería el 7º año en el cual tenemos en vigencia una ley que regula el consumo y el cultivo de cannabis. No considero que pueda pasar eso. Acá en Uruguay se ha demostrado que
ha bajado el consumo de cannabis por persona. Lo que sí hay es una media de consumo que ya lo había de manera ilegal, que lo único que hacía era fomentar y darle dinero al narcotráfico. De esta manera, lo que hemos logrado con la regulación es que gran parte de los consumidores no tengan que acudir a lugares inhóspitos en los cuales, además de poder ofrecerte cannabis, te ofrecían otro tipo de sustancias de verdad bastante más agresivas y peligrosas que lo que puede ser la marihuana en sí. Yo considero que si legalizamos la marihuana podemos controlar su consumo y que, de nuevo, la experiencia de cómo consumen los colombianos sustancias que alteran su conciencia es una prueba de eso. Y es que las únicas sustancias que han reducido su consumo a través del tratamiento de política pública en Colombia han sido el alcohol y el cigarrillo. El Estudio Nacional de Consumo en Colombia para el año 2018 nos hablaba de, digamos, el decrecimiento que hay del consumo, por ejemplo, de alcohol del 59.8% al 56% en el año 2018. Eso nos lo habla el Estudio Nacional de Consumo. Igual pasa con el cigarrillo y pasa por una razón, porque cuando algo es legal y cuando algo, como decía Kika, ahora está normalizado entre la sociedad, la política pública entra a jugar un rol importantísimo. ¿Cómo? Con impuestos, con, por ejemplo, con la prohibición de la publicidad. Ustedes se acordarán, yo no sé quién se acuerde, pues, pero antes la Liga de Fútbol Colombiana era patrocinada por Marlboro, sí, por Mustang, que vendía cigarrillos, y hay un montón de formas en virtud de las cuales a través de la política pública se puede comenzar a desincentivar lo que entendemos como legal. Entonces, por supuesto que legalizar la marihuana nos permite a través de la política pública controlar que si en algún momento tenemos un pico de consumo, es decir, por diferentes circunstancias sociales y demás se comienza a incrementar, va a ser la política pública que entra a controlar lo que es legal, como ya ha pasado con el cigarrillo y con el alcohol, la que pueda a través de desincentivos al consumo reducir esta manera como están consumiendo las y los colombianos. Cierro diciendo una cosa, y es, mientras no sea legal, que es lo que pasa no solo con el tema de las sustancias, sino con muchísimas otras cosas que deberían ser razón de discusión en la política pública de Colombia, los datos no son los mismos, no sabemos quién está consumiendo con certeza y dónde están consumiendo, por qué están consumiendo, y no podemos también desincentivar con política pública que dejen de consumir. Entonces, por supuesto que legalizar la marihuana nos permitiría controlar su consumo. Yo quisiera en un primer momento con nuestro amigo Lucas López de Uruguay, porque yo tengo en mis manos el estudio publicado por la BBC Mundo. Esto fue el 19 de diciembre del 2019 por Gerardo Lizardi, en el que nos hace un paneo, un balance de los años que lleva en Uruguay legalizada la droga, qué ha pasado con el consumo y qué ha pasado con el narcotráfico y qué ha pasado en efecto con esto. Mira. Y lo primero que me dice es que hubo un aumento en el consumo. O sea, pasó del 9% al 14% en el nivel de consumidores. O sea, que Uruguay es un país de escasamente 3.500.000 habitantes, es un país muy pequeño, pero pasó del 9 al 14%. Entonces no podemos asegurar que legalizando la droga acabamos el consumo o disminuiremos el consumo. No. ¿Y eso por qué no pasa? Porque si eliminamos la percepción de daño en los menores y en los jóvenes, y si hacemos comerciales y si esto está a la vuelta de la esquina y consumir drogas no es malo porque ya está legalizado, pues créanme que los que quisieran experimentar, créanme que la sola intención, ganas, curiosidad aumentaría el consumo. O sea, esto ya lo vemos en Uruguay, esto es una situación que pasa en Uruguay. Y tampoco podemos decir que tampoco van a consumir los menores. Alto consumo en menores porque pasa como con el alcohol. Hacen la vaca para la compra de la droga y van a la tienda a comprarla, uno que tenga cédula, y entonces se la consumen son los menores. No podemos eliminar la percepción de daño de estas sustancias en los niños, y yo hablo siempre para proteger la niñez de Colombia. Mi lucha es por proteger los niños y niñas de Colombia. Y por eso le digo, por ejemplo, a Juli, que habla de una política pública. No podemos cometer el error que ya se cometió con el tabaco y con el alcohol, que después, ¿sabe por qué ha disminuido el consumo? Porque con reglas luego regularon que aparecieran los letreros en las cajetillas de cigarrillos, que ya no los equipos de fútbol no fueran patrocinados por alcohol, que el alcohol es dañino para la salud. Es decir, no podemos hacer lo mismo que el tabaco y el alcohol. Lo legalizamos y después a solucionar problemas. El mayor tema de accidentalidad, muertes en accidentes de tránsito son por el alcohol. Las mayores riñas. Mire,
Yo soy de Manizales, de Caldas. Manizales salió como una de las ciudades primeras en el alto nivel de suicidios. Y resulta que el estudio de esos suicidios están relacionados con alcohol y con marihuana. Entonces, es cómo nosotros primero hacemos, Juli, una política pública de prevención y promoción que nos garantice que evitemos que los más vulnerables, que son los niños y niñas de este país, vayan a caer a la adicción o a la dependencia de las demás drogas y en especial, pues, inicialmente de la marihuana. Yo hablo que hay que regularizar, pero primero tenemos que preparar el país. Primero tenemos que adelantar una política pública. Estoy de acuerdo cuando se habla de que aquí se requiere también es un tema de educación. Primero, preparemos el país para luego ahí sí hablar de drogadicción, porque me despido con una pregunta para Lucas. ¿Siguió el mercado negro de drogas en Uruguay? ¿Siguió las guerras entre pandillas por el mercado negro de drogas? ¿O definitivamente al legalizarlo desapareció el mercado negro? ¿No aumentó el narcotráfico en buques a otros países, precisamente despachados desde Uruguay? ¿Eso no abre una puerta también a que Colombia se vuelva entonces la olla de compra de droga más grande de Sudamérica? O sea, yo no quiero ir a extremos porque yo respeto la diferencia, las formas de pensar. Estoy de acuerdo en que hay que regular el consumo de drogas, pero primero hagamos la política pública de prevención y promoción que evite por lo menos que podamos promover que no vamos a permitir que los niños y niñas sean victimizados a la hora de llegar a las drogas. Yo sí quiero aportar allí, hacer varias precisiones con respecto a las cosas que mencionas. Una cosa es la relación y otra cosa es la causalidad. Eso no quiere decir que esos suicidios hayan estado causados por el consumo de alcohol y de marihuana. Eso para hacer una precisión. Por otro lado, en cuanto al tema del consumo, yo no creo que debamos prepararnos para llegar a eso porque eso es un tema que ya sucede. Así la marihuana hoy no sea legal, ahí está la marihuana en las calles, ahí están los niños con la marihuana al frente. Si hoy no hablamos de marihuana y no hablamos de educación con marihuana y que debemos tener ciertas precauciones, así como con el alcohol en casa, con la marihuana en casa tenemos también que tener ciertas precauciones, entonces no estamos haciendo nada tampoco. Eso es algo que es emergente, que tenemos que solucionar ahora mismo también. Otra cosa es también con respecto a lo que mencionas del consumo, volvemos al tema, cómo se recolecta la información. Obviamente hay un impacto antes y después de la legalidad porque pues aunque ese consumo esté ahí, no todo el mundo está dispuesto a aceptar en una encuesta, si sea privada, si sea anonimizada, que se consume marihuana. Entonces esas son cosas que definitivamente no podemos interpretar y hacer generalizaciones porque definitivamente la experiencia que hay en Uruguay no es la misma experiencia que hay en otros países como Estados Unidos o Canadá. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un titular de la revista Forbes de marzo de este año, donde dice que la venta de cannabis en Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 17.5 billones de dólares en la medida que cada vez más norteamericanos consumen marihuana. O sea, la mayoría de estados donde se ha legalizado el consumo de marihuana, hablando del THC, el consumo sí ha aumentado y se ha visto, por ejemplo, en estados como Washington, sí un incremento en los estudiantes de bachillerato. Yo quisiera preguntarle una cosa, algo muy concreta, y es, respetado Erwin, dice dos cosas que son ciertas y que quisiera de hecho hablarlas, y es una, y lo acaba de repetir el doctor también, es que se legalice esto puede llevar a que aumente el consumo, pero el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay dice, o el de Estados Unidos que nos acaban de dar, es ¿por qué que consuma más gente? Sí, o sea, aumenta el consumo, pero eso no significa en ningún punto que aumente el consumo problemático o el consumo de personas o la adicción de personas con esta sustancia. Pero mi pregunta es muy concreta. Erwin dice algo que yo también había afirmado, y es el consumo de cigarrillos, por ejemplo, decreció porque lo sacamos de la liga de fútbol y porque pusimos la publicidad en las cajetillas. ¿Esto hubiera sido posible si el cigarrillo fuera ilegal? O sea, ¿cómo el Estado obliga a un mercado ilegal a ponerle condiciones a sus productos? Hoy nosotros no podemos salir y decirle a quienes ilegalmente, por ejemplo, comercian otro tipo de drogas, pues bien sea marihuana en gran cantidad o drogas, por ejemplo, como la cocaína, como en las bolsitas en las que están vendiendo la marihuana pongan que el consumo a largo plazo puede causar paranoia, problemas respiratorios, pánico, y no podemos hacerlo porque es un consumo ilegal.
Luego, el cigarrillo es el ejemplo perfecto de que es posible disminuir el consumo de una sustancia cuando la política pública obliga a la industria a decir fumar te daña los pulmones, fumar puede causar aborto. Y eso se logró gracias a que el cigarrillo era legal. Te quiero preguntar eso. ¿Hubiera sido posible reducir el consumo de cigarrillo si el cigarrillo fuera ilegal, tal cual el debate que estamos teniendo hoy? Sí hubiese sido posible si su reglamentación inicial o su legalización hubiese tenido en cuenta la protección de la familia y de la niñez inicialmente, como lo estoy pidiendo yo ahora para regular. Yo me opuse al acto legislativo 06 del 2020 porque lo que pretendía era incluir en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que podían consumir marihuana cualquiera. O sea, es decir, no es así, no podemos hablar de la legalización de la droga, Juli. Tenemos que hablar de la regulación, de la regularización. Y cual día que se hable de que se va a poder hablar de una cannabis recreativa, se tiene que garantizar primero que haya una política pública en el país que evite que los jóvenes, que los niños, que los menores, que los niños sobre todo, lleguen al consumo y a la adicción. Porque está demostrado en Uruguay, y en los estados de Estados Unidos donde ha sido aprobado, incluso en Canadá, la policía informa el alto crecimiento entre las guerras de pandillas, la producción de más delitos de calle, después de la aprobación del consumo de las drogas. Entonces, no vamos tan deprisa, vamos a hacerlo bien hecho y hagámoslo sobre todo pensando más allá de lo económico, porque muchos dicen, no, es que le quitamos el negocio al narcotráfico. Falso, porque hoy no conozco la primera licencia de cannabis medicinal que la tenga un campesino del Cauca o que la tenga un campesino de Caldas. ¿Por qué? Porque se vuelve el mismo problema, que eso lo monopolizan grandes industrias de los más ricos, incluso de otros países, y terminan los dueños de los bancos siendo los dueños de la comercialización. Y por eso le preguntaba yo a Lucas, que efectivamente él está legalizado, pero muchos no se legalizaron, muchos no pagan el impuesto, más en este país. Cuando dicen, no, es que con la legalización de la droga vamos a recaudar unos impuestos y vamos a hacer un crecimiento económico. Falso, porque el que viene con una estela de tradición ilegal de mercado negro de drogas nunca se va a legalizar y nunca se legalizó en Uruguay. Y las mafias financiadas por la droga. Erwin, a lo que yo refería acerca de que disminuyó el consumo es por lo siguiente: antes no habían registros de consumidores acá en Uruguay porque era una sustancia ilegal prohibida que estaba protegida por sí por una ley, porque la ley te prohibía comprar o comercializar la droga, pero vos tenías derecho a tener una tenencia. Entonces ya había algo medio raro. A lo que voy, y para finalizar, es que la regulación sirve, la estigmatización, la prohibición no sirve, está demostrado en todo el mundo, estuvo demostrado con la ley seca en Estados Unidos, ha estado demostrado con todas las drogas en el resto de Latinoamérica. Creo que somos un ejemplo de que regularizando se puede llegar a un buen puerto, se disminuye el narcotráfico y el consumo deja de ser problemático. ¿Por qué? Porque sabés lo que consumís, hay calidad en tu producto. Entonces, bueno, cada uno puede verlo desde su punto de vista. Yo considero que la regularización a Uruguay le hizo muy bien. La legalización le daría un golpe al narcotráfico. Sí, considero cierto el statement, porque quieras o no, si vos al narcotráfico le vas reduciendo las sustancias que ellos pueden manejar y manipular durante toda la vida en sí, porque al estar prohibidas de siempre, generó un monopolio que lo manejan solo ellos. Y si vos se lo sacás, estás combatiendo el narcotráfico. Confirmo y reafirmo mi postura. La legalización o regulación, dependiendo de cómo uno quiera verla, combate al narcotráfico y le saca fuerzas al sacarle una sustancia muy consumida en todo el mundo. Yo la dejé prendida porque siento que no vamos a acabar con el narcotráfico. Esto no va a hacer que el narcotráfico disminuya de una manera exagerada o significativa, no, pero el statement dice que sí se le daría un golpe y yo creo que por lo menos algo hace. Efectivamente, en este momento, al ser ilegal, o sea, el tráfico es ilegal, pues esto es del narcotráfico. Cuando se legaliza, que, no estoy a favor de la legalización, pero tengo que ser consciente que efectivamente es un rubro que
hoy en día es solamente propiedad del narcotráfico. Cuando empiezan a haber entidades legalizadas, digamos que bajo la sombrilla del Estado, una parte de lo que se le estaba comprando al narcotráfico pasa a ser del Estado, por la regularización que genera el Estado. Igual sé que esto no va a acabar el narcotráfico, además que la marihuana no es la droga con la que más se trafica en Colombia, ni siquiera es una droga muy relevante. Para empezar, la cocaína es la que nos tiene muy, muy hundidos con relación a las drogas. Nosotros como Colombia, como país, tenemos creo que el 70% de la cocaína que se consume en el mundo, el 70% sale de acá. Estamos hablando de la marihuana. O sea, el golpe es muy chiquito, pero sería un golpe. También me gustaría aportar esto, algo que es real, que ha pasado acá en Uruguay, que al haber regularizado el consumo del cannabis, haberle sacado al narcotráfico el tráfico de la marihuana, ha pasado que se ha creado un mercado gris, que no es el negro, que es un mercado en el cual, por culpa de no regularizar de forma completa la sustancia, ha generado un vacío en el cual hay gente que cultiva marihuana, le queda un excedente de la misma y al no tener una vía donde poder vendérsela al Estado, que termina generando un consumo o una venta a sus seres cercanos. ¿A quién? A un amigo, a un familiar que le pide. Entonces, a la larga se generó, producto de que no se regularizó o se legalizó, que en realidad sería lo mejor que nos podría haber pasado, era una legalización total y que sea como si fuera un tomate o una manzana. Lo puede plantar cualquiera, lo puede vender cualquiera. Eso generaría un mercado, generaría que el que produce mejor calidad pueda exigir que sea mejor pago su producto. Y bueno, y eso, quieras o no, termina regulando un mercado que si se lo dejamos al narcotráfico, cada vez va a ser peor. Antes de pasar, quiero mencionar la última cosa, o sea, efectivamente, como veo las cosas yo, sí se le daría un golpe que es muy pequeño al narcotráfico, pero tendríamos que empezar a establecer una balanza en donde pongamos este golpe que se le da al narcotráfico minúsculo o mayúsculo, como ustedes lo vean, versus los perjuicios o el daño o los beneficios que pueda generar la legalización. O sea, ¿vale la pena legalizar la marihuana por darle este golpe al narcotráfico? Sí, Kika, sí. Y también, déjame acortar una cosa rápido, en el statement número 1 se discutió si la marihuana era la puerta a otras drogas. Y si vos regularizás la venta de la marihuana, terminás derrochando ese statement. ¿Por qué? Porque si la marihuana se dispensa en lugares como una farmacia y no hay marihuana, la persona no puede comprar otras drogas. En cambio, si vos seguís fomentando el narcotráfico y tengo que ir a comprar la marihuana a una boca, que acá se le denomina un lugar donde se venden todas las drogas, y no hay marihuana, bueno, me puedo tentar a comprar otra droga, otra sustancia problemática. Entonces, vuelvo a afirmar lo mismo, regularizando y legalizando combatimos al narcotráfico, ya sea en una grande escala o menor escala. El narcotráfico va a seguir buscando sustancias o herramientas o productos que estén prohibidos para así poder fomentar su economía. Sí, y que va a mutar. Probablemente si les quitamos esa pequeña parte, pues van a buscar la manera. O sea, no vamos a acabar el narcotráfico legalizando la marihuana. Nunca. Chica, yo creo que si legalizamos en este momento las drogas en Colombia, donde hay más aumento de hectáreas cultivadas de coca, más cultivos ilícitos de marihuana y demás, lo que hacemos es fortalecer el narcotráfico. Créame que los narcotraficantes jamás van a legalizarse y a buscar un título para ellos venir a poner una tienda de marihuana o una tienda de cocaína o lo que quieran legalizar. Eso no va a pasar y no pasó en Uruguay de esa manera tampoco. ¿Sabe qué va a pasar si se legalizan las drogas en Colombia? Colombia se vuelve el lugar privilegiado para los narcotraficantes internacionales, porque eso lo que conlleva es a reducir las restricciones, porque ya se va a poder vender, ya no hay unos cercos judiciales y demás. Entonces, Colombia se va a volver el lugar privilegiado de los narcotráficos y la ruta internacional del narcotráfico. Imagínense ustedes cómo se volvería el despacho de drogas desde Colombia, drogas que ni siquiera producen en Colombia. Ojo con eso, porque yo les digo nuevamente, no podemos hablar de legalización de drogas. Comencemos con la regularización a través de políticas públicas. Comencemos como legislación pública. Esa pregunta chiquita, ¿es posible regularizar algo que aún no es legal? Claro, precisamente con la ley 2000 de 2019, yo estoy regularizando el consumo de droga que no es legal, pero estamos soportándonos sobre la sentencia de la Corte que permite la dosis personal y le estamos diciendo que el uso de la dosis personal no la pueden hacer en colegios, entornos de los colegios, parques infantiles y escenarios deportivos. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, oiga, usted puede consumir porque es su libre desarrollo de la personalidad, pero no lo haga
donde están los niños y las niñas. Así como el tabaco, le dijeron en lugares cerrados no lo consuman, a pesar de que es una droga lícita. Entonces hay que comenzar a legalizar esto. También ley lo que dice es crecen los centros de atención especial a la drogadicción, porque tenemos que el Estado también no dejar a estos niños y jóvenes que ya están en adicción y en dependencia, que están tirados, que esas madres que tienen tantos niños sufriendo por la droga, que están perdidos, hay que salvarlos primero. El Estado tiene que primero pensar en la vida y la integridad de los niños. Primero resolvamos ese problema antes de que podamos quitarle más puertas y abrirle las puertas a la comercialización de la droga. Y un ejemplo de esto ya está en la legalización del cannabis medicinal. Imagínense ustedes que el cannabis medicinal hoy no lo están cultivando los campesinos colombianos. No fue que acabamos con los narcotraficantes, porque finalmente los que cultivan los narcos grandes lo que hacen es cultivar ilegalmente, financiar las autodefensas, financiar la guerrilla, financiar los grupos criminales, precisamente porque si aumentan las tiendas donde vender la droga, pues los que la producen van a crecer más y ellos sí no se van a legalizar. Y ese es el principal problema nosotros estamos viendo en este tema de regularizar el uso de la droga recreativa sin antes reparar los problemas que ya tenemos. No vayamos a cometer ese error. Regularización sí, pero primero protejamos a la niñez colombiana, primero resolvamos el problema de esas vidas humanas que están en las calles, que todos los días las vemos en Bogotá, en Manizales y en cualquier pueblo hoy, porque la dependencia de la marihuana ha llegado a los menores, a menor escala, a la ruralidad incluso, que no pasaba antes. Y el acceso, si nosotros legalizamos la venta de drogas sin antes regularizar y sin antes prevenir, se va a explotar esto y va a haber mucho consumo en edad escolar, mucho consumo de niños y niñas, si primero no los protegemos. Pues yo quisiera refutar a Erwin, digamos, de manera muy rápida, por supuesto, muy respetuosa, pero a ver, varias de las cosas que enuncia tienen unas fallas, digamos, de la estructura que yo quiero mencionar. Porque en el momento, Kika, en el que tú preguntas si es posible legalizar algo, regularizar algo sin legalizarlo, pues la respuesta eventualmente sería la que dijo Erwin, sí, pero yo le añadiría algo y es, sí se puede, pero a medias. Y hoy el de Colombia es un ejemplo perfecto de lo que está pasando. Entonces, la Corte Constitucional ha hecho el trabajo que nunca hizo el Congreso y es decir, bueno, resulta que por una libertad individual y demás hay personas que tienen derecho a aportar y una sustancia ilegal. Ahí hay un vacío que decía Lucas, que es estimado Lucas, exactamente el mismo en Colombia. Tú no tienes derecho de ir a comprar marihuana. Si te encuentran, digamos, si tú vendes marihuana, obviamente es un delito, pero si puedes tener marihuana que quién sabe de dónde la sacaste, ¿sí? para tu consumo personal. Lo que dice Erwin, estimado Erwin, acudes muchísimo a lo que se llama una falacia ad misericordiam, ¿no? Y es como a través de argumentos o afirmaciones que tratan pues de generar emociones en un grupo pero tremendamente reducido como los niños en este caso. Entonces descartamos toda la política pública por una razón y es que la OMC, la ONU, estos no son datos que nos inventamos nosotros, ha dicho que el consumo problemático de marihuana va del 8 al 10%. No es cierto que la legalización de la marihuana vaya a traer lo que nos dijeron una vez y lo que pasó con el decreto presidencial de Iván Duque, que los niños tengan que convivir en el parque con las personas que están botadas en el piso fumando marihuana. Eso no es cierto y no hay ningún argumento ni hay ningún acervo probatorio que nos permita afirmar como colombianos que ese es un escenario posible. No es cierto. Precisamente la legalización, ¿sí? Que apunta y que debe, por supuesto, ir regularizada. Esa sí es una buena regularización, pica la que se hace de la mano de la legalización cuando tú tienes el control de toda la sustancia, es la que nos va a permitir que los niños no consuman. Aquí yo ni nadie que está en el debate estamos diciendo que los niños consuman, no, pero yo estoy diciendo el peor camino para evitar que los niños y las personas menores de edad consuman es seguir teniendo una sustancia en el mercado pues informal, en el microtráfico. Yo apagué la cámara porque no creo que sea un golpe al narcotráfico, sino al microtráfico, que es el que empuja el pequeño consumo en los barrios, en los colegios, y pues termina siendo de alguna manera distinta porque el narcotráfico a gran escala, y esa fue la discusión que se tuvo en México, que legalizó la marihuana recreacional hace un mes, era que los grandes carteles mexicanos hace rato se habían dejado de lucrar de la marihuana por el costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta tener este lote enorme para sembrarla o estos campos enormes para sembrarla versus cuánta ganancia les genera? Entonces, resumo y cierro con lo siguiente. No es cierto, sí, y es digamos una falacia y un error en la argumentación, decir que por los niños y que los niños y va a aumentar el consumo en los niños y demás, cuando la política pública en el mundo, cuando la ONU, la OMS han dicho que el consumo problemático es tremendamente pequeño y cuando además en
Colombia tenemos otras sustancias que siendo legales se han podido desincentivar para que no la consuman los niños o al menos para que la consuman menos que si la sustancia fuera ilegal. Pero yo te voy a hacer una pregunta chiquita. ¿Ustedes no creen que si nosotros legalizamos la marihuana, esa percepción de peligro hacia la sustancia va a disminuir? Yo creo que sí, y eso no necesariamente tratado desde la política pública es malo. ¿Sí? Lo que yo decía el caso de Uruguay. Nos dicen es que Uruguay pasó de consumir del 9 al 14 y la pregunta que nos deberíamos hacer no es si la gente consume, ¿sí? Sino cuántos consumidores problemáticos hay. Porque que la gente consuma, por ejemplo, una persona, y eso tendrá que quedar en la ley y tendrá que quedar la manera como se regularice. Tu mayor de edad consume y consume una vez al mes, el Estado no tiene por qué ir a decir no tienes que consumir eso que te hace dar risa o que te altera los sentidos de alguna manera. Esa no es tarea del Estado. El Estado tiene que estar sobre los consumidores problemáticos que en el mundo, legales e ilegales, no pasan del 10% en esta sustancia. Es decir, no podemos hablar del 10%, que es la minoría, como si fuera el 90%. Prohibamos algo porque el 10%, justo ese 10% son todos los niños de Colombia, por supuesto que. Claro, pero igual sabemos que legalizar algo no quiere decir que controlemos algo, ¿no? Porque el alcohol es legal y es tremendo. Hay más chances de hacerlo. Puedo preguntarle, Julián. Juli, ¿tú crees que legalizar las drogas sería una medida también equitativa en la sociedad o sería solo un beneficio para los que tienen cómo mantener la adicción? Y le digo por esto, porque el temor que existe hoy, sin antes hacer una política pública de prevención y promoción, sin antes proteger a los niños, es que el Estado también tiene que entender y saber en esa regularización que las drogas generan adicción y dependencia. Y a esos, así sea el 10%, Julián, tenemos que pensar en la vida, así sea de un niño o una niña, de una familia o 10 o 20, pero ese 10%, porque póngase usted en este contexto. Una persona que tiene trabajo, que tiene empresa, es consumidor recreativo y lo hace y se volvió adicto y le han pagado 10 tratamientos y lo han llevado al psicólogo y le han dado 10 oportunidades, quebró 3 empresas, le dan otra, sus papás tienen mucho dinero y coja a un joven de Ciudad Bolívar que no tiene ni para comer y ambos se volvieron dependientes de la droga, se vuelven drogadictos. ¿Sabe dónde termina ese joven que no tiene cómo sostener la droga? El Estado debería dársela entonces. Si se vuelve dependiente, si se vuelve consumidor, tratémoslo con centros de consumo para poder eliminar esa adicción. Es que no podemos decir legalicemos porque económicamente esto genera unos impuestos al Estado y acabamos con una cantidad de bandidos que lo venden en la calle porque hay un mercado negro. Ojo con eso. Esto tenemos que tratarlo de una forma integral. Ese 10%, Julián, nos obliga a nosotros a que no cometamos el error del tabaco y el alcohol, que hoy, deshonrosamente, Nica tiene razón. Si se legaliza la marihuana, se elimina la percepción de daño que existe en los menores y en muchas familias hoy todavía que no consumen. Por eso aumentó el consumo en Uruguay, por eso aumenta el consumo en Estados Unidos, en Canadá, porque yo no le puedo decir a mi hijo de 14 años que la marihuana es mala y que puede generarle adicción si en la tienda de la esquina la venden. Entonces esto no elimina la percepción de daño. A mí me gustaría aportar. Dale, un minuto. Yo no sé si se conoce la ley 1616 del 2013, en el cual dice que el objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social. Yo no creo que la propuesta sea que en la regularización te vamos a hacer ese tipo de cosas porque esas leyes ya están. Debemos es fortalecer los mecanismos porque pues hoy en día para nadie es un secreto que la salud mental en Colombia es un lujo para muchas personas. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos realmente es si estas personas están teniendo dificultades en el acceso a la salud mental, entonces el problema será la sustancia o el problema serán esas dificultades. La pregunta muy concreta que hace Erwin es legalizar a quién impactaría más, ¿no? A los que pueden o no mantener la adicción. Partimos de un error y es que todo el que consume llega a la adicción. Hemos demostrado que no es así. No es cierto que todo el que consuma llegue a la adicción. Pero el alcohol nos da un ejemplo muy, pero muy interesante para responder la pregunta. Y es que resulta que el Estudio Nacional de Consumo muestra una cosa y es que en los estratos bajos se consume un 32% y en los estratos altos se consume un 42% alcohol. Quienes están del estrato 4 para arriba consumen más alcohol, pero todos los hechos, o al menos la mayoría de hechos dañinos, comportamientos pues inadecuados bajo el consumo de alcohol suceden en los estratos bajos. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Eso tiene que ver con que uno tenga para pagar más alcohol? No, eso tiene que ver con la política pública que en materia de
educación llega de una manera distinta a los estratos altos y a los estratos bajos. Entonces, no necesariamente porque alguien consuma en un estrato bajo va a generar adicción, y porque alguien lo haga y tenga el dinero, pues va a no generar adicción. Y eso es lo que quería decir, y creo que el ejemplo del alcohol es fantástico en ese caso. Escúcheme, yo soy muy grosero de interrumpirles acá, pero me debo retirar. Les pido mil excusas. Te agradezco inmensamente por este espacio a todos los panelistas. A ti, Erwin, muchas gracias por estar en el espacio. Muy importante todos tus aportes. La legalización de la marihuana abrirá la puerta para que se despenalicen las demás drogas. Bueno, dejé la cámara prendida porque si bien estoy parcialmente de acuerdo con el statement, podría defenderlo, y es por lo siguiente. Es porque el hecho de que se legalice la marihuana con una buena política pública, y por eso estaba parcialmente de acuerdo con el statement, con una buena política pública que consiga mostrar los perjuicios también del consumo reiterativo, que consiga disminuir el número de consumidores problemáticos que tenemos hoy, que además nos permita entender quiénes consumen, cómo consumen, por qué consumen y qué consumen. Esa legalización, digamos, en buena forma, nos ayudaría a entender que la prohibición, ¿cierto?, la ilegalidad de ciertas sustancias es más un problema que una solución. Es que yo afirmo algo que no es una afirmación mía, sino que hace parte, pues, del activismo mundial antiprohibición, y es: hacen más daño las políticas antidrogas que las drogas en sí mismas, porque la prohibición trae consigo un montón de datos que se nos pasan por detrás, que generan muchos daños. Yo creo que en el momento en que la sociedad colombiana se dé cuenta de que es posible controlar el consumo, de que la legalización de una sustancia no necesariamente lleva a que las personas se quieran alterar la conciencia con otras sustancias que tengan un impacto más fuerte, que, repito, eso ya lo hemos mostrado con el caso del alcohol y del cigarrillo. Son muchísimas, pero se cuentan en millones. 8 millones de personas que consumen alcohol en el último mes, y 5.200.000 personas en Colombia que han probado la marihuana alguna vez. Luego, cuando Colombia logre entender que no hay relación causal entre probar una sustancia y necesariamente irse a otra, y esto se haga a través de una política pública que permita que el Estado controle mejor el consumo, creo que se podrá comenzar a discutir el tema de otras sustancias. Además, porque Colombia, como lo decías tú, Kika, el tema, por ejemplo, de la cocaína deja muchísimos daños, y aparte es un problema que sí acaba con muchísimas vidas de colombianas y de colombianos todos los días. Yo, para tomar una decisión o una posición con relación a este statement, me remití como a los ejemplos que nos pueden estar dejando países que ya tomaron la decisión de legalizar la marihuana, y nos encontramos con ejemplos como el de Holanda, como el de Portugal, como algunos estados de Estados Unidos, en donde se legalizó la marihuana y paso siguiente fue legalizar otras drogas. Entonces fue en esos datos que investigué para decidir en dónde pararme, si prender la cámara o apagarla. Ya hay casos como, por ejemplo, el de Oregon, si mal no estoy, que fue un estado que se dio esas discusiones y demás, pero son estados que, claro, a través de la política pública han logrado controlar cómo la gente consume, entonces pueden dar ese paso, porque sí creo que sería una mala decisión hacerlo todo de totazo, sobre todo en un país como Colombia, que tiene tantos problemas de comercios ilegales y de mercados ilegales alrededor de las drogas. A mí me gustaría aportar algo. El por qué de pronto apagué la cámara fue porque legalización no es igual a despenalización. Entonces ahí de pronto hay una dualidad que a mí no me permite estar de acuerdo del todo. O sea, ¿podrías matizarlo? Despenalizado ya está, porque tú no vas a la cárcel por tener un poco de este tipo de sustancias, ¿sí? Entonces ya, digamos, legalizar es otro contexto. Entonces, pues para mí despenalizado ya está, pero pues de pronto el legalizar y despenalizar no es lo mismo para mí, por eso estoy en desacuerdo. Y no, yo no estaba de acuerdo con el statement porque no considero que la marihuana en sí tenga que ser como el conejillo de India para que podamos decir, como la marihuana dio buen resultado, liberemos todas las otras sustancias, dentro de las cuales hay sustancias bastante problemáticas que arrojan grandes números de muertes, como ya es el consumo problemático de la cocaína, la heroína y otras sustancias bastante más duras. No hay registro, no va a haber, y eso lo afirmo porque la marihuana, la sobredosis, no existe la muerte por sobredosis de cannabis. Entonces considero que no debemos poner a la marihuana como conejillo de India, sino que tratar cada droga individualmente, porque cada droga tiene a un sector de una población, trabaja con varios tipos de clases sociales, y bueno, y depende de eso también es cómo influye e impacta en cada sociedad. Y habría que decir algo también muy
muy concreto y es, digamos, en el momento en que yo defiendo el statement, digo, abrirá la puerta, ¿cierto? Eso no significa con que yo sí creo que la marihuana debe legalizarse, pero eso no significa per se que también crea que otras sustancias deben legalizarse, porque así como organismos internacionales han hablado del consumo problemático de la marihuana, que es bajo, hay otras sustancias que generan, por supuesto, pues un problemático distinto, que es, por ejemplo, el tema de la heroína, que es tremendamente difícil de hablar y de discutir, pero mira que con todo y lo que he afirmado, sí creo que legalizar la marihuana va a hacer que alguien vaya al Congreso pues y radique un proyecto de ley que diga, venga, como se abrió esa puerta, intentémoslo con esto. Luego, que se vaya a legalizar o no, no sé, pero el statement dice, ¿la legalización abrirá la puerta? Sí, creo que sí comenzaremos a darnos pues una serie de discusiones sobre otras sustancias y tampoco significa que yo crea que se deben legalizar otras sustancias. Creo que ya el debate ya existe de las drogas y viene desde 1960, desde la Convención de Viana en la cual se prohibicionaron todo. No es un tema de que una abra a otra. Lo que tenemos que abrir es la cabecita de una vez por todas y empezar a darnos cuenta que las prohibiciones no sirven, las regulaciones dan resultados, pero tienen que ser regulaciones completas, formadas por todas las partes, por consumidores, por cultivadores, por empresarios, por abogados, o sea, por todo un conjunto, por doctores, o sea, todo un conjunto, un equipo que pueda delimitar, porque es muy difícil decir cuánto consumo es problemático y cuánto consumo no es problemático. Que yo consuma 5 gramos es problemático, pero si yo los necesito para estar bien y mi estado de salud y de ánimo, ¿dónde es problemático? Entonces creo que hay algo que nunca lo vamos a poder medir y es lo que tenemos que empezar a regular, que creo que con la regulación tenemos límites. Podés consumir entre tanto y tanto, podés tener entre tanto y tanto, no es ni podés tener infinito, porque ahí siempre va a generar problemas. Entonces considero que la regulación con conciencia, con varias partes que conformen una buena idea, se puede lograr salir adelante con cualquier droga. Bueno, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lucas. Yo sí pienso, mucho que hay ningún extremo es bueno y claramente la penalización, la política antidrogas que muchos años han tenido muchos países, pues claramente ha fracasado y sí pienso que la regulación pues es lo más importante. En cuanto a lo que decía Lucas, de que es muy difícil medir hasta cuándo es un consumo es problemático, es muy difícil de medir desde el punto de vista de cantidad de drogas, pero básicamente esto ya es un comentario médico. Cuando el consumo comienza a interferir con mi funcionamiento, con mi calidad de vida, con mi capacidad de adaptarme a las diferentes circunstancias, cuando altera mi estado de ánimo, pues de manera prolongada, cuando comienza a interferir con mi vida, pues ya uno puede hablar de un consumo problemático. Lamentablemente, eso no se puede correlacionar con una dosis o una cantidad exacta. De hecho, ahí cada cerebro y cada persona es diferente. Ya quiero agregar algo rápido, es que algo que es una nota de este debate es cómo podemos ver y contrastar pues la medida médica, política, ciudadana, cómo todas y todos percibimos pues el debate de una manera distinta. Creo que esa interdisciplinaridad es necesaria que existan todas las instancias. Bueno, allí lo que es más importante, vuelvo y digo, es el tema de la educación y eso es algo que ya existen incluso políticas. Es que nos decía de pronto Erwin, ¿no? que vamos a trabajar por la salud de los que son de pronto adictos y ese tipo de cosas. Esas políticas ya existen, pero cuando eso se va a plasmar y aplicar a un contexto real, no funciona. Entonces, eso también habla de esa desarticulación que hay entre la vida real y las personas que hacen las leyes muchas veces, ¿no? Y pues eso es también parte de lo que de pronto Julián nos aporta acá en este tema de interdisciplinariedad. Pero los políticos obviamente a veces les favorece más decir una cosa, otra cosa, depende del público al que se refieran y las medidas médicas a veces pues habrá médicos que tengan una postura u otra, pero el debate cuando se da desde la interdisciplinariedad y demás por supuesto es completo y es el que debemos dar siempre. Entonces nada, quería yo resaltar eso de esta discusión que me ha parecido tremendamente interesante por eso. Ahorita que tú decías que los políticos a veces decimos una cosa, otra cosa, yo pienso que todos los seres humanos, y de hecho muchas veces pues uno puede cambiar de opinión, o sea muchas veces la evidencia, la experiencia le hace a uno cambiar de opinión y de hecho pues también quiero resaltar algo que tú decías Julián, a mí me parece muy chévere como participar en este tipo de debates donde hayan diferentes posiciones, personas con diferente formación, abogados, pues personas que están en el negocio
negocio. O sea, de verdad, esto es muy enriquecedor y chévere que se puedan dar este tipo de espacios. Creo que terminamos, se pasó muy rápido el espacio y les agradezco muchísimo el haber comunicado con tanta tranquilidad y con tanto respeto sus posiciones. Efectivamente es un tema que es importante y que es relevante para la sociedad y que por ser controversial no quiere decir que tengamos que dejarlo a un lado. Vale la pena ponerlo sobre la mesa y pues a todas las personas que nos estén viendo los invito a que investiguen, a que entiendan, a que tomen sus decisiones basados en estudios, en argumentos y que a la larga pues eso es lo que nos va a ayudar a que salgamos de esta. No es el que te lo prohíban o el que te lo permitan, es el que tú entiendas qué pasa contigo y con tu cuerpo. Les agradezco muchísimo a todos ustedes de verdad por estar aquí, por darnos este tiempo, este espacio. Valoro muchísimo cada uno de sus aportes y ya está, me voy a despedir. Por aquí dejo mis redes sociales, Kika Nieto, por ahí me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todas partes de la misma forma. Kika, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por incluir temas de salud mental en tus debates. Ojalá lo sigas haciendo. Es una necesidad muy grande de la gente. Entonces, muchas gracias a todos y también a todos los compañeros del debate. Mis redes sociales son Mente Aprende en Instagram, Facebook y en YouTube. Y mi página de internet es www.menteaprende.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Kika, por la invitación. La verdad que está muy bueno que existan estos espacios en los cuales podamos intercambiar ideas, conocimientos, experiencias, cómo uno ve la realidad desde el lugarcito del planeta Tierra que le toque, bajo las leyes que nos tocan y que bueno, y que podamos en conjunto los que damos a veces un paso adelante en poder regular y empezar a combatir de una vez por todas esta batalla interminable que se llevó muchas vidas contra las drogas, que una vez por todas termine y podamos, los que queremos consumir, siempre y cuando sea con bastante conocimiento de lo que estamos consumiendo, con las dosis justas y bueno, y nunca buscando un consumo problemático. Somos 420 Hemp Shop, los esperamos cuando vengan para Uruguay a conocer este hermoso país y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, Kika y a los compañeros de panel, muchísimas gracias por este espacio. Fui tremendamente feliz, sobre todo por una razón, porque yo creo, Kika, que eso se trata de ser influyente, ¿no? De influir en la manera como la gente toma decisiones que día a día son discusiones de país, discusiones de la humanidad, y creo que estos espacios son oro precisamente por eso, porque a quienes nos vieron les va a permitir entender un punto de vista, otro, pero sobre todo algo que es tremendamente clave y por lo que yo desde el debate académico, ahora desde el debate político también he velado mucho, y es porque se puede pensar diferente a la otra persona sin necesidad de insultarlo, de atacarlo, y creo que eso es lo más valioso que me llevo de este espacio. Muchísimas gracias a todos los que vieron. Yo estoy en todas las redes sociales como Triana V Juli, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook, ahí me pueden encontrar, y bueno, ojalá siempre seguir discusiones, pero desde el respeto y mostrando claridad en los argumentos tal cual lo hicimos hoy. Me encantó poder compartirles mis ideas, respetando la diferencia y respetando todos los puntos de vista. Mis redes sociales son @ErwinArias en Instagram, @ErwinArias en Twitter y @ErwinAriasB en Facebook. Y me encantaría recibir todos sus comentarios y agradecerles porque he aprendido mucho. Me gustaría invitarte, Julián, a que habláramos del Observatorio Nacional de la Juventud y habláramos de regularización. Ojalá pudiera contactarme con todos luego. Mil gracias, Dios los bendiga. También fue un espacio muy agradable en el cual pues podemos interactuar desde diferentes disciplinas. Los invito también a conocer un poco más sobre el Society of Cannabis Clinicians. Somos una organización ya representada en 32 países que busca básicamente educar a los pacientes y a los médicos en torno a los temas del cannabis medicinal. Y bueno, también invitarlos a mis redes sociales c.h.c70, que son las redes sociales de mi clínica. También a visitarnos en nuestra página web www.cannabisgelcolombia.com, y pues allí podrán encontrar un poco más de los servicios que ofrecemos. Chicos, de nuevo muchas gracias a todos, que tengan feliz noche, que descansen. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias.